Miller, en el año 1977, nos propone un tercer mundo, una tercera imperfección. ¿Qué pasa si hay impuestos a la renta personal respecto de los tenedores de bonos, los acreedores y respecto de los propietarios? Respecto de los tenedores de bonos, quien te presta dinero. El valor después de impuesto de un peso para el acreedor, si hay una alícuota de impuesto, es un peso por 1 menos t, o sea, cobra menos de un peso. Y si los dividendos están grabados, la ganancia después de impuestos para el propietario es 1 menos, un peso, que gana la empresa por 1 menos t, impuesto corporativo, TC, que paga la empresa, por 1 menos TPE, que es el impuesto personal sobre el equity que pagaría en concepto de dividendo el propietario. Eso sería una doble imposición. Por lo general la mayoría de la legislación no lo tienen, pero aquí se grava el dividendo básicamente en acciones. Entonces, básicamente la ventaja neta de un peso percibido en concepto de deuda sobre un peso recibido en concepto de dividendo es igual a la siguiente ecuación: 1 menos la alícuota que le cobran al proveedor de fondos, al bonista, al acreedor financiero, menos el producto entre 1 menos la tasa de impuesto a la ganancia corporativo por 1 menos la tasa de impuesto a la ganancia personal. Si esto es mayor que esto, significa que los propietarios de bonos, es decir, los acreedores financieros que le prestan a la empresa, están, en este caso, pagando más impuesto que lo que paga la empresa, y viceversa. En el caso que esta expresión arroje un resultado positivo, la percepción de intereses se encuentra favorecida fiscalmente respecto de los retornos en concepto de dividendos y ganancias de capital. Y en este caso, una firma, para maximizar su valor, tiene el incentivo de emitir deuda en lugar de capital. Si la firma tiene un stock de deuda, como vemos aquí, D, y paga una tasa de interés RD, entonces el beneficio neto de usar para financiar a la firma deuda en lugar de acciones es 1 menos TB menos este producto por R por D. Si esto es positivo, es decir, paga más impuestos el bonista que el producto entre lo que paga la empresa y el equity, hay ahorro fiscal. Caso contrario, no hay ahorro fiscal. Por lo tanto, si existen impuestos corporativos y personales, se redefine el valor del tax shield. El valor del tax shield ahora es un poquito más complejo. El valor de la empresa sin deuda más el valor del ahorro fiscal más el efecto sobre los impuestos personales es el valor de la firma, quedando la nueva ecuación de valor de la siguiente manera: el valor de una empresa apalancada es igual a el valor de la empresa desapalancada más el valor presente de la diferencia entre 1 menos la tasa de impuestos sobre los bonos menos el producto entre 1 menos la tasa de impuesto corporativo por 1 menos la tasa de impuesto sobre el equity por el costo de la deuda por la deuda a perpetuidad, siendo BP el valor de la corriente de beneficios que se genera en concepto de ahorro fiscal. A ver, vamos a verlo con un ejemplo. La renta neta es un peso que genera la empresa. Bien, supongamos que acá tenemos un impuesto corporativo. Bien, 35% de impuesto corporativo. La renta después de impuestos societarios es igual a un peso. Bien, en concepto de intereses se paga un peso a los acreedores y se paga 0,65 a los propietarios. ¿Por qué 0,65? Porque de un peso que se gana, 35% se paga en concepto de impuesto corporativo. ¿Ok? Y acá se paga directamente un peso. El impuesto personal, ¿cuánto le va a quedar al bonista? Un peso, porque no hay impuesto sobre los bonos. ¿Y cuánto le va a quedar al propietario? 65 centavos sobre un peso, porque la empresa ya pagó impuesto a las ganancias. Observa lo siguiente. ¿De cuánto es el valor de la empresa apalancada? El valor de la empresa apalancada es EBIT por 1 menos 0,35 por 1 menos 0, 1 dividido KU, más 1 menos 0,35 por 1 menos 0 dividido 1 menos 0. O sea, te queda 1 menos 0,35, te va a quedar el R, el T por D, 0,35 por D.
65, 17,50, 82,50, el mismo valor que aquí. ¿Qué pasa si se aplica un impuesto corporativo sobre los bonos del 35% también? Totalmente se destruye el ahorro fiscal de la empresa. Y si el impuesto corporativo de los bonos es del 10%, entonces hay ahorro fiscal. Vuelvo aquí, este término, vamos a esta diapositiva, es positivo respecto de este término. ¿Qué pasa si aparte se aplica un impuesto sobre el dividendo del 10%? Se destruye el ahorro fiscal. O sea, mejor dicho, se compensa la destrucción de ahorro fiscal. Fíjate que el valor de la empresa es 65, con un ahorro fiscal de 13,89 si cobramos impuestos sobre la deuda nada más. Si yo aplico un impuesto sobre el dividendo, se destruye el valor de la empresa sin deuda, pero se recupera ahorro fiscal puesto que se neutraliza aquí. Si llega a ser mayor, se destruye el valor de la empresa sin apalancamiento, pero se recupera valor respecto de la empresa sin deuda. Si esto llega a ser de este valor, mayor aún, se destruye totalmente, se destruye el ahorro fiscal. En todo caso, la existencia de impuestos lo que hace es, de impuestos personales, es reducir el valor de la empresa. Si son impuestos sobre la deuda, 10% destruye ahorro fiscal, y si es sobre el dividendo, destruye valor de la empresa. Bien, incrementando el ahorro fiscal. Si ambos tienen la misma alícuota, hay un trade-off entre la destrucción del valor de la empresa y el ahorro fiscal que se mantiene. Si este llega a superar el impuesto personal al impuesto sobre el bono, el valor de la empresa se destruye, pero se recupera, se morigera ese impacto con un incremento del ahorro fiscal. Si es a la inversa, esto es del 10 y esto es del 20, se destruye el valor del ahorro fiscal, pero aumenta o baja menos el valor de la empresa. En todo caso, nunca se llega al nivel de 82,5, al cual se llega sin impuestos corporativos.